¿ya? Igual los demás apaguen su cámara para que el internet no consuma tantos datos como hemos dicho en otras clases, ¿ya? Bueno, nosotros la clase anterior estuvimos viendo, ¿cierto? Que en la unidad se llama Un recorrido por la Tierra, ¿ya? Y son en sí las 3 capas de la Tierra que nosotros reconocimos en la clase anterior, ¿ya? Y iniciamos, ¿verdad? Con la primera capa, ¿verdad? Que es la atmósfera, ¿ya? La atmósfera es como esta capa gaseosa que rodea la Tierra, ¿ya? Y que es principalmente como la protección de la Tierra. Gracias a que nuestro planeta tiene este tipo de atmósfera, ¿verdad? Es que que puede existir la vida en la Tierra, ¿ya? Así que es súper importante que ustedes comprendan que la atmósfera, ¿verdad? Que nosotros no la sentimos, no vemos, ni quizás ni siquiera la valoramos, ya es vital para la existencia de la vida en nuestro planeta, ¿ya? Gracias a esta capa de gas, ¿cierto?, que protege el planeta, es posible que se generen distintos climas, ¿verdad? Que se generen también todos los fenómenos meteorológicos, ¿ya? Y eso es principalmente el tema del ciclo del agua, lo que permite la vida en la Tierra. ¿Ya? Entonces la atmósfera, ¿verdad?, es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta. Aquí vamos a volver a destacar. Es la capa gaseosa entonces que rodea nuestro planeta y se extiende desde la superficie terrestre hasta el espacio, ¿ya? Entonces va desde el suelo, ¿ya? Reconociéndolo como el límite, desde el suelo hasta la salida de nuestra atmósfera, que es hacia el espacio, ¿verdad? La composición química de la atmósfera está compuesta principalmente por 4 gases, ya que son el nitrógeno molecular, que ustedes tienen aquí, que corresponde al 78%, al oxígeno molecular, que corresponde al 21%, al vapor de agua, que es un 0,97%, y al dióxido de carbono, que es un 0,03%, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, los principales gases que se encuentran en esta atmósfera es el nitrógeno y el oxígeno, ¿ya? Nosotros, todos los seres vivos, exceptuando las plantas, ¿verdad?, necesitamos del oxígeno, ¿ya? Y también nosotros debemos cuidar nuestra atmósfera aportando el oxígeno y no aportando tanto dióxido de carbono, porque aumentan las consecuencias de debilitamiento de esta capa, ¿ya? Y vamos a leer esto que está aquí, que dice un importante. Dice que la atmósfera, ¿verdad?, es tan antigua como nuestro planeta, y al igual que este, ha ido cambiando a través del tiempo. Según las teorías científicas, la atmósfera primitiva de la Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años y debió tener una composición química diferente a la actual, ¿ya? ¿Por qué? Pues seguramente había mucho menos oxígeno, ¿verdad?, cuando estaba como toda esta formación rocosa de la Tierra, ¿ya? Y a lo largo de los millones de años han ido cambiando la composición química de este gas, ¿ya? De esta capa. Y esta capa, ¿verdad?, que se llama atmósfera, tiene también otras capas. Está compuesta por más capas, como una cebolla, ¿ya? Por ejemplo, nuestro planeta sería como el corazón de la cebolla, y todas las capas que van hacia afuera, ¿verdad?, serían las capas que son las capas de la atmósfera, ¿ya? La capa más interna, aquella que se encuentra en contacto con la superficie terrestre, se llama troposfera, ¿ya? Y se extiende hasta 12 kilómetros de altitud. En esta capa es donde ocurren también los fenómenos meteorológicos, ¿ya? Entonces, y todos los fenómenos atmosféricos también, ¿ya? Aquí se producen los vientos, las nubes, la lluvia, ¿verdad? Todo lo que son las precipitaciones, y gracias a esta capa, entonces, es que es posible la vida en la Tierra, ¿ya? Luego de esta capa viene una segunda capa, que es la estratosfera, ¿ya? Se me olvidó decir,
mientras más alta, ¿verdad?, es la altura, la temperatura comienza a disminuir, ¿ya? Entonces, cuando llega a los 12 kilómetros de altura, ¿verdad?, la temperatura en la capa es mucho más baja que la que se encuentra junto a la superficie terrestre, ¿ya? La segunda capa que sigue en la atmósfera es la estratosfera, ¿ya? Y se extiende aproximadamente desde el kilómetro 12, ¿verdad?, que es donde terminaba la troposfera, hasta los 50 kilómetros de altura, ¿ya? En esta capa hay una capa protectora que nosotros conocemos como la capa de ozono, ¿ya? Y es aquella capa que a nosotros nos permite, o en realidad el planeta permite filtrar, ¿verdad?, los rayos ultravioleta, los rayos gamma y rayos X que provienen desde el espacio, ¿ya? No tan solo del Sol, sino que también de otras estrellas que emiten este tipo de radiación, ¿ya? Y la capa de ozono protege a todo el planeta de este tipo de radiaciones, ¿ya? Y al contrario, ¿verdad?, de lo que es la troposfera, que entre más alto hay menos temperatura, este es al revés. Desde su límite con la troposfera va aumentando la temperatura mediante va aumentando la altura, ¿ya? La siguiente es la mesósfera, ¿ya? Y esta se extiende desde el kilómetro 50, ¿verdad?, hasta 80 kilómetros de altitud, ¿ya? Y la temperatura también va disminuyendo mediante va aumentando la altura, ¿ya? Puede llegar hasta los 90 grados bajo cero y siendo la región más fría de la atmósfera. Luego de la mesósfera se encuentra la termósfera y se ubica aproximadamente entre los 80 kilómetros y los 600 kilómetros de altura, y en ella se producen las máximas temperaturas hasta llegar a los 1500 grados Celsius. Ya acá se incluye una capa que se llama ionosfera, y esta capa permite los viajes de ondas de radio por todo el planeta. Entonces, gracias a esta capa, ¿verdad?, donde se encuentra la ionosfera, es que se permite la comunicación entre los distintos lugares de nuestro planeta, ¿ya? Y la exósfera, ¿verdad?, que es aquella capa que se encuentra ya más externa hacia el espacio, ¿verdad? Y está entre los 500 y 1000 kilómetros de altitud. Y su temperatura entonces es difícil de determinar, ¿verdad?, porque se encuentra fuera de los rangos estudiados. Y su densidad, ¿verdad?, es extremadamente baja. Es aquí en este lugar, en la exósfera, en donde se encuentran los satélites. Entonces estas ondas de radio viajan por la termósfera, ¿verdad?, chocan en los satélites y hacen el rebote hacia el suelo, ¿ya? Espérame un poco, que el chat no sé, ¿qué me está preguntando? Ya, aquí Matilda me pregunta, ¿cuánto grosor tiene una atmósfera en relación? No, es que miren, chiquillos, la última son como 1000 kilómetros. A eso se refiere que llega desde los 500 a los 1000 kilómetros. Entonces son 1000 kilómetros de altura que tiene, que sería también como el grosor de la atmósfera. Miss, ¿Sí? aquí me preguntan cuando usted dijo que entre uno sube más, menor temperatura. Aquí preguntan por eso pasa cuando sube las montañas o la cordillera. Uno sube entre más alto, más frío hace. Exacto, ¿cierto? Cuando nosotros nos vamos despegando desde la superficie terrestre, ¿verdad?, va disminuyendo cada vez más la temperatura. Cuando uno hace ascenso hacia la cordillera, hacia la alta cordillera, puede notar eso. Ya se nota mucho más que, no sé, pues si uno subiera el Cerro de la Virgen, es una altura muy pequeña, pero si se hace ascenso de más de 1000 metros, ya se nota el cambio de temperatura. ¿Ya? Por eso las personas, por ejemplo, vamos de vacaciones a la cordillera, porque ya la temperatura disminuye bastante de lo que es la temperatura o la sensación térmica que nosotros tenemos aquí en el valle, ¿ya? Y estamos a nivel del mar, por lo menos aquí en Talca nosotros nos encontramos a nivel del mar, ¿ya?
Y cuando subimos, ¿verdad? Cuando vamos a la cordillera, notamos inmediatamente que esa sensación térmica cambia. Además que cambia por el tema de la vegetación, ¿verdad? Porque la vegetación también nos protege, da sombra, ¿verdad? Y genera una regulación térmica. Lo mismo que en la playa. El agua, el mar permite una regulación térmica del clima, por lo tanto, se siente menos calor que lo que nosotros sentimos aquí en el valle. Miss, y aquí consultan en el chat, ¿por eso es que en el núcleo de la Tierra no puede ser habitable? Claro, porque el núcleo de la Tierra no es que entre más profunda haya más calor, sino que el núcleo de la Tierra no es habitable porque además es como magma. Si ustedes recuerdan cuando vieron las capas de la Tierra, de la geósfera, ¿verdad? Está el manto, perdón, está la corteza terrestre, que es en donde nosotros habitamos, luego viene el manto, ¿verdad? Y la conformación del manto es material, son metales que están en estado líquido, ¿ya? Hay una composición que está, una parte del manto que está más rígido y otra que está en estado líquido porque hay demasiada temperatura hacia el interior de la Tierra también, ¿ya? Miss, aquí hay otra consulta. Preguntan si los sismos o terremotos afectan en la atmósfera o algo. No sé. Tendría que consultarlo porque son como dos capas independientes pero que trabajan a la par, ¿verdad? Tendría que consultarlo eso, no lo sé. Pero es una muy buena pregunta de investigación, anótenla. No sé quién la hizo. Sí, Miss, yo aquí la tengo anotada. Ya la Ya. anoté acá. Sí, muy buena pregunta. Y también me llamó la atención. Sí, chicos, mire, si a partir de, por ejemplo, todas las ferias científicas o todo lo que yo participo con los niños que participan en el Club de Ciencia, nacen a partir de este tipo de preguntas, ¿ya? ¿Qué pasará si yo hago esto con lo otro? ¿Qué pasará si, no sé, pues si le pregunto a un cierto número de personas tal pregunta? Entonces, ese tipo de preguntas que ustedes están desarrollando son totalmente investigables y posiblemente desarrollables en algún proyecto científico. Claro que a partir de esto, cuando yo me decido hacer un proyecto científico, tengo que llegar hasta el final, po, ¿ya? Decidirlo e investigarlo hasta que tengo el resultado. Ya. Y voy a continuar, para no irme por las ramas, porque tiendo a Miss, irme por otro camino. ¿Sí? Miss, tengo una consulta más. Preguntan aquí si la exósfera es donde están los satélites. Sí, es donde están los satélites. Ahí se ve un satélite, pero el planeta está rodeado de como millones de satélites. ¿Ya? Y la última, Miss, por esta ronda, Ya. es ¿de qué está creada la aurora boreal o los arcoíris? Ya, la aurora boreal es, ya, los arcoíris distintos de la aurora boreal. La aurora boreal se puede percibir, ¿verdad? Esta es como, ya, esta. En la ionosfera, ¿verdad? Se encuentran, es una capa que está cargada de elementos químicos, ¿verdad? Pero que están electrificados, ¿ya? Por lo tanto, pasan distintos electrones, ¿ya? De un elemento a otro. Por el traspaso de la luz solar, ¿verdad? A través de estos iones, ¿verdad? Se empiezan a generar como unas nubes de colores, ¿ya? Que se mueven. Este traspaso, ¿por qué se mueven? Porque que se ve como que se mueven, ¿verdad? Es porque se están trasladando electrones, ¿ya? Entre esta capa, ¿ya? En la ionosfera, ¿ya? Y se puede percibir en el Polo Norte, ¿verdad? En Groenlandia, creo que es, ¿ya? Y se puede percibir en este lugar, ¿ya? En cierta época del año, que creo que es en otoño, ¿ya? Entonces, ahí se ve cuando está oscureciendo la aurora boreal. Y los arcoíris son otra cosa. Recuerden que los arcoíris es cuando la luz blanca se descompone,
¿ya? Es decir, pasa por un prisma o por una gotita de agua, ¿verdad? La gotita de agua hace que el rayo de luz, ¿verdad?, que pasa a través de esa gota se descomponga en los 7 colores del arco iris, ¿ya? Que son dos fenómenos naturales totalmente distintos, pero que están relacionados también con lo que ocurre en la atmósfera, ¿ya? Gracias, ¿verdad?, a la precipitación se pueden generar los arcoíris cuando hay rayos de sol, ¿ya? Y la ionosfera está relacionada también con el avistamiento de las auroras boreales. Ya, voy a continuar. Espérenme un poco, que quiero mostrarles después una imagen, lo voy a buscar mientras. Ya. Entonces, esta atmósfera, ¿verdad?, puede tener distintas alteraciones dependiendo del lugar en donde esté la contaminación de esta atmósfera, ¿verdad? Y las tres principales alteraciones que nosotros revisamos eran la lluvia ácida, el incremento del efecto invernadero y el debilitamiento de la capa de ozono. La lluvia ácida es principalmente que cuando hay industrias o lugares en donde se emanan demasiado gases tóxicos como los óxidos de nitrógeno, ¿verdad? Al mezclarse, o los óxidos de azufre, al mezclarse con las precipitaciones, ¿verdad? Estos óxidos hacen una mezcla, ¿verdad?, con el agua y se generan ácidos, ¿ya? Y esos ácidos, el ácido sulfúrico o el ácido nítrico que ustedes pueden ver acá, ¿verdad?, produce quema en la flora y también afecta a la fauna del espacio en donde hay lluvia ácida, ¿ya? Por eso, ¿verdad?, se supone que hay un gran control de lo que, de los desechos de gas que emanan las industrias y también están establecidas, se supone que deben estar establecidas en lugares en donde no se pueda afectar la flora y la fauna, ¿verdad? Sobre todo la flora y fauna endémica de un lugar, de un país o de una región, ¿ya? Y que tampoco afecte a la población que vive cerca. Otro efecto, ¿verdad? O otra problemática que ocurre en la atmósfera es el efecto invernadero, ¿ya? Ocurre que nuestra atmósfera naturalmente genera este efecto invernadero, pero cuando hay demasiado dióxido de carbono en la atmósfera, ¿verdad? Estos rayos de calor, ¿verdad? Este calor que se supone que llega a la Tierra y que comienza a rebotar, no baja nunca la temperatura, ¿ya? Entonces comienza a aumentar la temperatura atmosférica, ¿ya? Y es lo que nosotros lo conocemos como lo que es el cambio climático, ¿ya? A lo largo de los años, la temperatura en la Tierra ha aumentado sustancialmente, ¿ya? Sí, hace 50 años, o yo les puedo decir de 30 años, cuando yo era más chica, ¿verdad? En el verano habían como máximo 27 grados, 30 grados, era como mucho, ¿ya? Y uff, que hacía calor. Y ahora nosotros llegamos a temperaturas de 45 grados durante el verano, entonces el cambio climático no es mentira, el cambio climático sí está ocurriendo, ¿verdad? Y es porque hay demasiada concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, ¿verdad? Y esos gases no bajan sus temperaturas, sino que la mantienen la temperatura en la atmósfera, ¿ya? Otra cosa que se ha afectado con la contaminación por gases, ¿verdad?, es la capa de ozono, ¿ya? La capa de ozono ha ido, como yo les conté, sí ha ido recuperando, se ha ido restabilizando, sin embargo, ¿verdad?, no es suficiente, ¿ya? Ahora, estos clorofluorocarbonos, ¿verdad?, que yo les hablaba en la clase anterior, han sido súper regulados e incluso eliminados dentro de los aparatos, sobre todo de refrigeración que se utilizaban, ¿ya? Entonces, estos clorofluorocarbonos han sido limitados y además han sido reemplazados por otros gases que evitan este debilitamiento de la capa de ozono, ¿ya?
Bueno, y algunas, ¿verdad? Medidas que se reducen los índices de contaminación, ¿verdad? El control de quema agrícola. Antes se llamaba la tala de rosa. La tala de rosa era que una persona, un parcelero, por ejemplo, si quería plantar, él quemaba toda su hectárea, ¿verdad? Porque era mucho más fácil que talar o que limpiar el espacio. ¿Ya? Así que antes no estaba regulado el control de quema agrícola. Ahora no se debe hacer eso, es penalizado, ¿ya? También otras medidas que se han ido tomando, el aumento de uso de vehículos catalíticos, ¿verdad? La prohibición de utilizar leña en los hogares. Aquí en Talca se han ido reemplazando estas estufas a leñas por estufas con pellet, ¿ya? Y utilizar filtros en buses de transporte público y regular actividades industriales como centrales termoeléctricas y fundiciones de cobre, ¿ya? En relación a las regulaciones industriales, yo no les podría mencionar muchos ejemplos porque igual siempre hay algunas industrias que están contaminando harto, pero sí les puedo comentar que en Constitución, por ejemplo, y ustedes le pueden preguntar a sus papás, que cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? Había, está la planta de celulosa, y esa planta emanaba un gas súper hediondo, pero muy hediondo y muy desagradable. Ya ahora, aún así, todavía desechan un poco parte de ese gas, ¿verdad? Pero ya no es tanto. Y eso, este gas, ¿verdad? Contaminaba, además de que contaminaba como turísticamente, ¿verdad? Dificultaba, ¿verdad?, que los turistas fueran a Constitución porque no era muy agradable el olor, ¿verdad? Pero también contaminaba la atmósfera que se encontraba ahí, ¿ya? Y a la misma gente que vivía en Constitución, ¿ya? Otra de las capas que nosotros conversamos la semana pasada era la hidrósfera, que corresponde a lo que es el agua, que es todo el agua, ¿ya? ¿A qué me refiero con que es toda el agua? Es océanos, mares, lagos y ríos, aguas subterráneas, la nieve, los glaciares, el agua contenida en la atmósfera, ¿ya? Y 97%, ¿verdad?, de esa totalidad de agua corresponde a agua salada. Por lo tanto, es agua que nosotros no podemos utilizar, ¿ya? A menos que llegue a un proceso de desalinización que es bastante caro y contaminante. Mientras que el 3%, ¿verdad?, restante corresponde al agua dulce, ¿ya? De ese chiquitín que está ahí, ¿verdad? El 77% de ese 3% de agua, ¿verdad?, está contenida en los casquetes polares y en los glaciares. Por lo tanto, es agua sólida que tampoco podemos utilizar en este momento. Son reservas de agua. Y el 1% es agua superficial y el 22% se encuentra en agua subterránea. Esto, ¿verdad?, parte de las aguas subterráneas nosotros utilizamos, pero la mayor parte del agua que se utiliza a diario, ¿verdad?, es el agua superficial. Ese 1%, ¿verdad?, del agua que nosotros vemos, ¿verdad?, del planeta, ese 61% de las aguas superficiales corresponden a ríos y lagos, que es de donde hacen los tratamientos de agua, ¿ya?, para el agua potable, y el 39% es vapor de agua contenido en la atmósfera. Por lo tanto, de ese 1% nosotros podemos y tenemos disponible para utilizar, ¿verdad?, un 61%, el cual también lo utilizan las industrias, también lo utiliza la ganadería, la agricultura, ¿verdad?, el turismo, ya que son las actividades económicas y la minería que tienen la mayoría de los países, ¿ya? Por lo tanto, no es solo de uso doméstico. Entonces, la cantidad de agua dulce disponible en nuestro planeta en comparación con el agua salada es bastante inferior, ¿verdad? Y entonces es un recurso escaso. Por lo tanto, si es un recurso escaso, nosotros tenemos que cuidarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les decía, de ese 1%, ese 1%, parte de eso la industria utiliza, también se utiliza en el área agrícola, en el área minera, en la minería podríamos incluir aquí, y también lo utilizamos en el uso doméstico de las limpiezas en la vivienda, ¿verdad?, de los utensilios, del lavado, del consumo directo y también de la preparación de alimentos.
Si yo me fijo aquí, ¿verdad? El uso de agua en Chile según el sector. La mayoría está utilizada por la agricultura, ¿ya? Aquí en Chile, ¿ya? Pero, ¿verdad? Gran parte de esa, también de esa agua la utiliza la minería y la industria, ¿ya? Que en sí es como un 10% del agua que se puede utilizar. Sin embargo, en la agricultura es la que más utiliza el agua ¿ya? Hay alteraciones, ¿verdad? Que pueden ser alteraciones, por ejemplo, dinámicas del agua, como la alteración del ciclo del agua y de las corrientes oceánicas. Ya hay cambios en las propiedades del agua, como la disminución de la cantidad de oxígeno disponible y las variaciones de las temperaturas. Y el cambio de distribución de masas de agua, como la disminución de caudales y agotamiento de acuíferos. ¿Ya? La mayoría de las alteraciones, ¿verdad?, que ocurren en la hidrosfera se originan principalmente por la contaminación, la sobreexplotación y principalmente son realizadas por el ser humano, ¿ya? Es decir, está el factor antrópico, que yo voy a hablar acerca de este factor antrópico cuando veamos la prueba. ¿Ya? Sí, Miss, ¿Sí? Miss, yo quisiera dar un dato acerca de las termoeléctricas. ¿Sí? Bueno, chicos, miren, para que ustedes sepan, el Senado aprobó una ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de las plantas, o sea, termoeléctricas a carbón en todo el territorio nacional, en Chile, ya por el alto grado de contaminantes. Y ya, bueno, a partir del 2025 no podrá funcionar ninguna planta termoeléctrica a carbón en Chile. Y principalmente en Chile, acá tengo el dato, tenemos 28 centrales termoeléctricas a carbón funcionando actualmente. Entonces ya, sí, hartas. Y una de ellas está en Curicó. Y se supone que al 2025 ya no debería estar funcionando ni instalarse ninguna termoeléctrica a carbón en Chile. Excelente noticia porque así disminuye la contaminación ambiental totalmente en el sector sobre todo. Así es, y es muy alto, son 28 centrales termoeléctricas a carbón que funcionan actualmente en el país y eso es harto. Harto. Yo pensé que eran mucho menos. Y contamina mucho además. Sí, Un buen porque dato. además de la contaminación atmosférica que producen por la emanación de dióxido de carbono, también contaminan el agua, los cauces de agua que se encuentran cerca de las termoeléctricas. Así es, por ejemplo, las termoeléctricas necesitan bastante agua, ¿cierto? Para el Sí, uso también. sí, sí, todo lo que es como minero, todo lo que es minería necesita mucha, mucha agua. Y el tema es que esas aguas se contaminan con materiales pesados, con metales pesados, entonces agua que se contamina y que si llega a otro cauce de río, contamina todo el agua que está ahí. Entonces afecta totalmente a la flora, la fauna acuática y también a la flora y fauna que se encuentra alrededor del cauce de río y la población cerca de los ríos siempre hay población humana. Ya por lo general cuando se han estacionado diversos grupos humanos siempre es alrededor de los ríos. Si se fijan, la mayoría de las ciudades tiene algún río o varios ríos entre la ciudad, ríos o canales. ¿Ya? Acá Julián nos dice en el chat que cerca de Concepción hay otra termoeléctrica a carbón. También. Sí, yo sabía que cerca de Conce había una. Voy a continuar. ¿Ya? Bueno, de la contaminación, como hablando más bien de la contaminación del agua, ¿verdad? Hay agentes que pueden ser biológicos, ¿verdad? Que provienen desde el hogar, de la industria, de mataderos, ¿ya?
y son aguas servidas que son vertidas a los mares y promueven la proliferación de microorganismos patógenos. Cuando ustedes ven un agua, por ejemplo, como el agua del río Claro, ¿verdad? Es porque está contaminado por agentes biológicos. Anteriormente, antes que existieran las plantas de tratamiento de aguas servidas, las aguas de las cañerías, ¿verdad? Llegaban al río Claro. Y entonces fue contaminado, ¿verdad? Por el sistema de alcantarillado del agua de Talca, ¿ya? Y por eso se ve como verde y como que está como podrida el agua, ya, porque tiene demasiados nutrientes, tiene exceso de nutrientes para esa agua. Entonces, cuando hay demasiado de estos nitratos en el agua, empieza a generar como este color verde y un olor como a podrido, ¿ya? Debido a demasiados elementos orgánicos que se encuentran en el agua, ¿ya? Hay otros, ¿verdad? Como lo que yo les decía, agentes contaminantes que son como los químicos, ¿verdad? Que son sustancias químicas que producen una acumulación en los organismos acuáticos y además se traspasa de ser vivo a través de la alimentación. Ya, por ejemplo, cuando dicen que los peces están comiendo plástico y que nosotros estamos comiendo peces que se han alimentado de plástico, ¿verdad? Estamos teniendo este tipo de contaminación, ya una contaminación química que va traspasándose de ser vivo a ser vivo, ¿ya? Y estos productos químicos pueden ser metales, detergentes, aceites, gases, ¿verdad? Plásticos, como les hablaba yo, y que son principalmente desechados por la actividad industrial y minera, ¿ya? Y hay otros que son contaminantes físicos, ¿verdad? Que son sustancias radioactivas producidas en centrales nucleares o procedentes de uso industrial, ¿ya? Y estos factores físicos alteran las propiedades del agua, aumentando su temperatura, disminuyendo la disponibilidad de oxígeno, provocando una mayor turbidez. ¿Ya? Por ejemplo, me acuerdo que hubo un aluvión hace un par de años, creo que fue en Calama. No me acuerdo si fue en Calama, pero fue en el norte. Y había una minera y este aluvión, bueno, ustedes saben que los aluviones cuando llueve y se caen, eh, viene desde la cordillera, el río lleno de barro y con piedra y todo, ¿ya? Y tenían acumulado de forma ilegal un tranque con agua que estaba contaminada, pero estaba con un color azul, por lo tanto tenía contaminantes radioactivos el agua, ¿ya? Tenía una temperatura distinta, tenía color distinto, olía distinto, o sea, era un agua totalmente contaminada, ¿ya? Y este aluvión arrastró entonces ese tranque con toda esa agua contaminada hacia la ciudad. Ya, por lo tanto, también en ese espacio de tiempo, tuvieron que hacer estudio a las personas si es que tuvieron fueron afectados por esta agua que pasó hacia los ríos, ¿ya? Entonces, ese cambio físico se ve que el agua no es, porque recuerden que dentro de las propiedades del agua que es inolora, incolora y insabor, y no tiene sabor, insabora, ¿ya? Entonces debería ser así, ¿ya? Transparente, que no se vea nada, que no tenga olor ni que tampoco tenga sabor, ¿ya? Cuando tiene alguna de esas alteraciones, el agua es porque tiene un cambio físico, ¿ya? A ver qué sale acá. Bueno, y también dentro de esta, ¿verdad? De la alteración en el agua, además de la contaminante, también está la sobreexplotación del recurso hídrico, ¿ya? Aquí en nuestro país tenemos una problemática que yo creo que es el único país en el mundo que vende los derechos de agua, ¿ya? Y hay personas que tienen derecho a cauces de ríos, ¿ya? Y otras que están en el mismo sector, pero como no pueden pagar el derecho de agua, no tienen derecho a poder consumirla ni siquiera tocarla, ¿ya? Entonces, esa sobreexplotación del agua, ¿verdad? Y ese como, más que sobreexplotación, es como avaricia del agua, ¿verdad? Es para generar recursos económicos a personas que ya tienen mucha plata, ¿ya? Y estas personas, por ejemplo, los agricultores tienen que pagar arriendo por los derechos de agua para algún cauce que vaya pasando cerca de sus hectáreas para poder hacer riego, ¿ya? Hay gente que es dueña de cauces de río,
que eso no debería ocurrir porque es un derecho humano, ¿verdad?, tener acceso al agua, ¿ya? Esa sobreexplotación entonces tiene un impacto negativo en la disponibilidad de agua, tanto de la gente agrícola como también de personas que viven en el sector, ¿ya? Y también aquí en Chile y en otros lugares del mundo se ha visto estas construcciones de represas en donde se ve la sobreexplotación del recurso hídrico, ¿ya? En donde dejan, limitan, ¿verdad?, a otros, a otras personas, a población o también a los mismos, a la misma flora y fauna que se encuentra alrededor de estas represas de la disponibilidad de agua. ¿Ya? Es por ello que nosotros, ¿verdad? Ustedes y nosotros también los adultos debemos tomar conciencia de la importancia de cuidar el agua, ¿ya? Y también de exigir ahora a nuestros gobiernos futuros, ¿verdad?, que la disponibilidad de agua sea para todas las personas, que sea cuidada por todas las personas también, pues si la idea es que si el agua es un derecho, también mi deber es cuidarlo, ¿verdad? Siempre al lado de un derecho hay un deber. Los derechos no son solos, ¿ya? Están siempre asociados con un deber. ¿Y cuáles han sido algunas medidas de protección, verdad? Bueno, dentro de la ONU es promover el trabajo y el cuidado razonable del agua a través de las celebraciones como el Año Internacional del Agua el 2003, ¿verdad? En donde se hace conciencia del cuidado del agua y invita a los distintos estamentos y a los distintos gobiernos a hacerse parte de este cuidado y de comprometerse con los recursos hídricos. Otra de las capas que nosotros vimos era la litósfera, ¿ya? Ustedes cuando estaban en cuarto básico vieron la geósfera, ¿ya? La geósfera corresponde a todo lo que es tierra, ¿ya? Y que esta se dividía en tres capas, ¿verdad? Que es la corteza, manto y núcleo. Esto es la geósfera. Pero la litósfera corresponde a la parte exterior, ¿verdad? A esta capa que nosotros percibimos por fuera, ¿ya? Y es la que nos entrega un montón de recursos. Por esto es que estaba mala esa pregunta que salía en la prueba, que yo preguntaba, ¿cuáles son las capas de la Tierra? Porque me respondieron cuáles eran las capas de la geósfera. ¿Ya? Estas son las capas de la geósfera, corteza, manto y núcleo. Pero las capas de la Tierra son atmósfera, litosfera e hidrosfera. ¿Ya? Entonces, la litósfera está conformada por las capas más externas de la geósfera, es lo que es más bien el manto, ¿ya? Y lo que nosotros denominamos como suelo, ¿ya? Que eso yo lo dije igual en la clase anterior. Y, ¿verdad? Esta litósfera se separa en una serie de placas conocidas como placas tectónicas, ¿ya? Que esas son las placas tectónicas que se mueven, ¿ya? Y que producen los temblores, terremotos y tsunamis, ¿ya? Ese movimiento de placas es el que provoca lo que nosotros conocemos como estos fenómenos naturales, ¿ya? Y la litosfera, ¿verdad?, es la fuente de recursos de nuestro planeta. Ya principalmente el suelo nosotros lo utilizamos para el uso de ganadero y agrícola, ¿verdad? Que no obtenemos los recursos alimenticios y también se encuentran en la litosfera, ¿verdad?, los combustibles fósiles, que son principalmente el carbón y el petróleo, ¿ya? Y también nosotros podemos obtener energía geotérmica. La energía geotérmica principalmente se obtiene a partir de las erupciones volcánicas o de estos geysers que nosotros podemos ver en el desierto de Atacama, ¿ya? Y en la litosfera se conforman las rocas, ¿verdad?, que se pueden extraer importantes metales. Entonces, principalmente una capa en donde nosotros la podemos aprovechar para obtener recursos, ¿ya? Pero hay que cuidarla, ¿verdad? Porque es la única capa que tenemos, es la única litósfera que existe en el planeta, no hay más. Voy a ir entonces ahora a mostrar la evaluación para que la revisemos. Sí. Miss, antes de pasar a la evaluación, yo estoy buscando lo que mencionó del accidente en la minera.
¿Ya? Y aquí sale porque se llamaba la ex minera Las Palmas que extraía oro allá en el norte. Sí, ese es. Y acá dice que producían oro y que dice que para producir 1 gramo de oro se desecha 1 tonelada de cianuro y mercurio. Que son dos metales letales, letales, son metales muy pesados para el ser humano. Si alguna persona absorbe mercurio o cianuro, se muere. Entonces se ganó un apodo ese hecho y fue, bueno, ya es ex minera porque ya no existe por lo que pasó, que recibió Claro. obviamente el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Geología y de Minería del país tuvo que intervenir a la minera. Sí, pues, le llaman el oro del diablo, le llaman a esa minera. Se quedó con ese apodo allá en el norte. Pero ya no funciona. No, ya no existe. Ese accidente provocó el cierre de esa minera. Era lo mínimo que podía ocurrir en todo caso. Así es. Miss, y acá, por ejemplo, Julián pregunta acá, ¿la electricidad no había sido comprada por China? ¿O Es que depende de muchas hidroeléctricas, porque hay hartas empresas hidroeléctricas aquí en Chile. Y hay algunas que son dueños franceses, otras son dueños chinos, como dices tú, hay otros brasileros. Entonces depende del dónde esté, es el dueño que tenga. Ya, pero por lo general no son chilenos. y acá preguntan el mercurio, ¿qué es? El mercurio es un metal, ya, que se encuentra, ¿verdad?, de forma natural en la Tierra, ¿ya? Pero que el mercurio al ser absorbido, ¿verdad?, por alguna persona, porque el mercurio es, no sé, miren ustedes si han tenido alguna vez un termómetro, ¿ya? Y se ha roto, pueden que vean que son como, está en estado líquido, ¿ya? Ese mercurio puede ser absorbido por la piel de las personas y es letal. Eso quiere decir que puede morir una persona por la absorción de mercurio, ya por una intoxicación, porque es exceso de mercurio en el organismo. Nosotros igual tenemos algunos niveles de mercurio en el cuerpo, ¿verdad? Porque los vamos obteniendo de distintos alimentos que nosotros vamos consumiendo, pero en un grado muy mínimo, ¿ya? Cuando una persona está expuesta a estos metales, que son metales pesados como el cianuro, el mercurio, ¿verdad? Tiene riesgo de generar enfermedades. Ay, se me olvidó cómo se llama. Enfermedades que con malformaciones, ¿verdad? O ¿verdad? Puede llegar hasta morir. Entonces las personas que son expuestas, por ejemplo, como los mineros del oro, como dice ahí en Mr. Jorge, ¿cierto? Se exponen a ciertos niveles de absorción de metales pesados, ¿ya? Lo que genera, ¿verdad? Probabilidades de generar algún tipo de alteración biológica en su cuerpo, que eso puede generar algún cáncer o alguna enfermedad grave, o, ¿verdad? Si es demasiado el exceso de exposición a este tipo de metales, puede generar la muerte. Ya, chicos, voy a revisar eh, lo de lo... Esperemos un poco. Voy a revisar la prueba, ¿ya? Ya. Miren, la primera pregunta me preguntan, ¿cuáles son las principales capas de la Tierra? ¿Ya? Entonces, como yo les dije ahora, ¿verdad? No es manto núcleo, ni corteza, ni litósfera, ¿verdad? Recuerden cuáles eran las que yo les había mencionado. Que estoy hablando de la capa de la Tierra en general, Tierra, planeta, del planeta Tierra, no de la geósfera, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes situaciones está asociada al fenómeno de lluvia ácida? Entonces aquí ustedes tienen que ir marcando cuál corresponde.
ya si acaso está relacionado con los clorofluorocarbonos, con la emisión de gases, con la erosión del suelo o con la destrucción de la capa de ozono. ¿Cuál es la principal componente de la atmósfera? Ya, ahí sale en el libro, ¿cuál es? De hecho se ve en el gráfico que es gigante. ¿Cuál es el principal reservorio de agua dulce del planeta? Ya, y también está cuando sale en eso de la hidrósfera. ¿Cuál de los siguientes efectos genera la lluvia ácida? Lo que genera lluvia ácida. Espérenme un poco. Ah. Ya, voy a volver a la primera, que me vuelven a preguntar por lo mismo. Chicos, miren, la Tierra, ¿verdad? Es nuestro planeta. Y nosotros vimos ahora en esta clase y en la clase anterior que estaba compuesta por 3 capas. Ya, 3 capas que eran la hidrósfera, la litósfera y la atmósfera. La hidrósfera correspondía al agua, la litósfera a lo que es el suelo o el manto, a lo que es la tierra, y a la atmósfera lo que es el gas. Ya es como, piensen en esta pregunta, ¿ya? Que tiene que estar el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Para poder responder esta pregunta. Que ¿cuáles son las principales capas de la Tierra? ¿Ya? Ya. Luego, ¿cuál es la principal componente de la atmósfera? Ah, eso ya lo había visto. ¿Ese también? Ya, ¿cuál es el efecto de la lluvia ácida? Efecto significa que lo que ocurre con la lluvia ácida, ¿ya? ¿Cuál será? El cambio de composición del manto, alteraciones de las cadenas tróficas, aumento de la temperatura o disminución de la cantidad de vapor de agua. Y a la otra dice, ¿cuáles de las siguientes alteraciones se producen en la hidrósfera? Es decir, en la capa donde hay agua. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál de las siguientes medidas se deberían tomar para mitigar la erosión antrópica, que es la erosión producida por el ser humano? ¿Ya? ¿Qué medidas qué medidas ustedes creen que podría utilizarse? Luego, espérenme un poco, que aquí están preguntando por el chat algo. Ya, ¿qué medidas se deberían tomar para disminuir la contaminación de la hidrósfera? Ya, la hidrósfera, recuerden que es la que está relacionada con el agua. Y por último, ustedes tienen que describir ahí, ¿verdad? Brevemente las características de cada una de las capas de la Tierra, y aquí, perdón, de la atmósfera. ¿Verdad? Que la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera, ¿ya? Este es de desarrollo, y no me pongan no sé. ¿Cómo me van a poner no sé? Yo ya revisé una prueba que me escribieron no sé. Oye, está en el libro. Entonces no me pongan no sé. Eso a mí me da mucha rabia, porque ni siquiera dan como el esfuerzo de abrir el libro para contestar, ¿ya? Todo lo que yo pregunto aquí se encuentra en el libro. Es cortita la evaluación, no es larga, lo más largo es esta. Y obviamente ustedes, ¿verdad? Tienen su libro, tienen que leer primero y luego contestarlo, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre la evaluación? Miss, acá preguntan las páginas para estudiar o para apoyarse del libro. A ver, espérenme, dejen ver aquí en Classroom porque se las había dejado puestas. Ya, Antonella me dice todo claro. Esperemos un poco que me está cargando el Classroom.
Bueno, sí me carga, les voy a poder decir porque está súper pegado. A ver, dejen revisar aquí en el libro. Miss, acá preguntan también si esta semana que viene van a desarrollar actividades o no. Sí. Sí, vamos a hacer actividades, si no, las clases terminan el 11, les dije. ¿Cierto? Mucha que se demora esta cosa. $118 y la otra es más arriba. Ya, de la 207 a la 218 tienen que estudiar. Ahí está toda la información que necesitan. ¿Ya? Para que estudien desde ahí. Entonces, desde la página 207 a la 218. Recuerden que es hasta mañana que me pueden contestar, ¿ya? Así que a ponerse al día, ¿cierto? No dejen para última hora, ¿verdad? Ya yo creo que esta es como la última evaluación que están teniendo, así que a organizarse, ¿cierto? El que no haya contestado puede mañana en la mañana contestar antes de entrar a clases, ¿ya? Y echarle una repasada al libro para que puedan responder bien. Lo otro que, como decía Mr. Jorge, no se olviden de responder, ¿verdad? Las actividades de arte, tecnología, arte, tecnología, educación física y, ¿qué me falta? Música, ¿ya? Que son súper importantes también para terminar este año. Ya, chicos, nos vemos entonces el próximo jueves a las 4 de la tarde, igual como todos los jueves, para hacer nuestra última clase y cierre del año 2020 online, ¿verdad? Porque este año fue absolutamente online, creo que los vi 2 veces en marzo, ¿ya? Así que nos estaremos viendo y espero que les vaya súper, súper bien. Ya me pongo en contacto con quienes no rindieron bien la evaluación, que son muy poquitos, ¿ya? Hasta la próxima. Bye, bye. Chao chicos, a cuidarse.